Buenos días, amado. ¿Cómo están todos? Bendecidos en victoria. Amén. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada cuando empecé la primera parte del mensaje? La mayoría estuvieron aquí. El mensaje se titula La unción de restitución. Y en esta mañana le traigo la parte 2. Entonces, en esta mañana, la parte 2, vamos a leer segundo libro de Reyes, capítulo 8, del 1 al 6. Dice: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesse: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando al rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Gloria a Dios. En este caso vemos que en sí no fue el ladrón que le robó las pertenencias, los bienes o los terrenos de esta mujer, ¿sí o no? Vemos que pasó algo. Dice que hubo hambre, hubo una hambruna, y el Señor le avisó a su profeta Eliseo. Y era un juicio de Jehová, porque en esos tiempos, cuando el pueblo se descarriaba, cuando el pueblo desobedecía e iba tras la adoración de otros dioses, venía juicio sobre ellos, venía una hambruna o venía una sequía. ¿Para qué? Para que el pueblo se despertara y clamara al Dios verdadero. En este caso, el Señor envía a Eliseo que le avise a esta mujer de que venía una hambruna y que se fuera a vivir en tierra de los filisteos por 7 años. Amén. Cuando la palabra de Dios habla de la mujer, en este caso la mujer sunamita, se refiere a la iglesia de Dios. Vamos a hacer un paralelo con lo que pasó con esta mujer y la iglesia de Dios, o sea, nosotros sus hijos. Dios habla hoy a su pueblo a través de este pasaje, y el propósito de este mensaje es entender cómo tú y yo seremos restituidos y cómo Dios te devolverá todo lo que has perdido en los últimos 7 años, porque el número 7 es un número profético. Amén. Puede que hayas perdido en los últimos 10 años o 20 años, pero vamos a usar el número 7 porque es un número profético. Amén. De este pasaje maravilloso puedo destacar los principales aspectos que Dios tiene en cuenta para restituir 7 veces a su iglesia de todo lo que ha perdido. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, lo que leímos la semana pasada, decía que si robaban buey y oveja tenían que devolver 4 o 5 veces. Luego en los Salmos, no escribí el versículo, pero estuve leyendo mientras componía el mensaje, que en una parte de los Salmos dice que Dios te devolverá 7 veces. Amén. Y también la semana pasada les dije que en el Nuevo Testamento Jesucristo le dice a los discípulos que el que dejare casas, bienes, madre, padre, familia, por su causa, en esta tierra, en esta vida, recibirá ¿cuánto? 100 veces. Amén.
Así que no hay límite para lo que Dios quiera hacer contigo, para lo que Él pueda restituir. No son 4 veces, no son 5 veces, no son 7 veces, ni 100 veces. Es lo que Dios quiera darte. Amén. Porque Él es un Dios bueno. Aleluya. Amén. Entonces, Dios honra a la mujer. Y dijimos que la mujer era ¿quién? La iglesia. Amén. Dios honra a la mujer sunamita, pero Él honra a la iglesia que cree y obedece su voz. Primer punto de este pasaje que estuvimos leyendo. Dios honra a los que creen y obedecen su voz. Al profeta Eliseo le fue revelado la hambruna o la crisis que vendría en la tierra. Dios revela a sus siervos, los profetas, las cosas que habrán de acontecer. Y eso está en la palabra. La palabra dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Entonces Dios le avisó a su siervo, el profeta Eliseo, de sus planes. Hoy en día Dios sigue hablando, porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Él le sigue revelando a sus profetas sus planes. Amén, sus estrategias, sus tesoros escondidos. ¿Para qué? Para proteger a su pueblo. Amén. Entonces, la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a su tierra. La sunamita creyó el informe del cielo. Amén. Cuando un profeta habla y trae estrategia e instrucciones, eso viene directamente del cielo. Pero mucha gente piensa que es del hombre y no escucha las instrucciones de Dios. Entonces actúan fuera de tiempo. Amén. Dice: cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a su tierra. Ella creyó el informe del cielo y obedeció los consejos de Eliseo, el profeta, quien representa la voz de Dios. No cuestionó, no se quejó, porque tenía que dejar su tierra, sus bienes, debía dejar sus comodidades, debía dejar todo. La Biblia no dice que ella titubeó, no dice que ella claudicó, no dice que se quejó. No cuestionó. ¿Qué hizo? Cogió sus motetes, como decimos allá en la costa, agarró todos sus motetes y se fue. Obedeció la voz del cielo. Amén. Entonces, ella estaba totalmente segura de que era la voz de Dios. Así que para tomar decisiones importantes debemos asegurarnos de que es Dios quien nos habla. Amén. Y no el hombre. ¿Y cómo sabemos si es Dios quien nos habla? Cuando Dios habla hay paz, no hay dudas, no hay temor, hay claridad y absoluta seguridad, y hay confirmación. Dígale al que está a tu lado: pide confirmación. Amén. Sí, porque hoy en día yo escucho mucha gente decir: el Señor me habló y me dijo que me mudara. Y le pregunto: ¿y cómo te habló el Señor? No, yo lo sentí en mi corazón. Bueno, pide confirmación. Amén. Pide confirmación y Él te dará la confirmación. Es necesario entender que cuando Dios habla, aunque parezca absurdo y poco razonable, creer y obedecer su voz siempre será para nuestro bien y el bien de nuestra familia. Amén. A veces somos criticados los profetas porque, bueno, es la voz de Dios que estamos escuchando, y a veces decimos cosas que no tienen sentido. Y a veces Dios cambia las estrategias, y el pueblo que no entiende las estrategias y los tiempos de Dios entra en confusión. Las personas que no entienden entran en confusión, entonces empiezan a murmurar y a criticar. Porque a veces Dios dice: hagan esto, y a la semana dice: ahora van a hacer esta otra cosa, ya dejen de hacer esto, ahora van a hacer otra cosa. Y las personas que no entienden los caminos de Dios, los pensamientos de Dios, empiezan a murmurar. Recuerden que la palabra dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos.
¿quién entenderá a Jehová? Así que por muy absurdo que sea, obedece la voz de Dios. Esta mujer, eso era absurdo, ¿sí o no? Era una mujer que estaba bien con su familia, con sus hijos, tenía casa, bienes, terreno. Se puede decir que estaba bien económicamente, ¿sí o no? Mas de repente viene este profeta y le dice, te tienes que ir por 7 años y tienes que dejar todas tus pertenencias atrás. Suena absurdo, ¿sí o no? Cuando de repente ya tenía, a lo mejor ya tenía una comodidad, estaba cómoda financieramente, estaba bien, sus negocios andaban bien, sus terrenos, y de repente te dicen te tienes que ir. O a veces, vamos a ponerlo en otro ejemplo, a veces no es que te tienes que ir, a veces vienen, te quieres ir porque ves que la situación está mala, pero el profeta te dice, o sea, el profeta representa la voz de Dios, no es tiempo de irte. Y tú, pero ¿cómo? Pero es que no puedo más, es que esto, que lo otro. Y tienes 1000 razones por las cuales te debes ir. Pero el Espíritu de Dios te está diciendo, no te muevas, porque tu bendición está al doblar la esquina. Y no entendemos porque para nuestra mente humana parece absurdo. Aquí lo importante es creerle a Dios, amén. Pueblo, cuando tú empieces a creerle a Dios, tú vas a ver la mano de Dios. Vas a ver los milagros en tu vida. Debemos de dejar de usar tanto este raciocinio humano y depender de la voz de Dios. Pero para poder depender de la voz de Dios, tienes que tener intimidad con Él. Tú no le vas a creer a una persona que no conoce, ¿sí o no? Tú vas a dudar de lo que te diga porque no es de confiar, no es de confianza. Mucha gente me pregunta, pero ¿cómo yo sé si es el Señor o no? Métete en intimidad con Él. Cierra la puerta, como dice la palabra. Entra en el lugar secreto, que Dios te va a dar sus secretos, te va a revelar su voluntad para tu vida. Y no siempre vas a tener que depender de la voz del profeta. Amén. Dios te va a hablar directamente a tu corazón cuando entras en intimidad con Él. Bueno, entonces dijimos que Dios honró a esta mujer porque ella le creyó y obedeció. Ahora, segundo punto, Dios protege a la mujer fiel. Recuerden que estamos hablando de la iglesia, la mujer tipifica la iglesia. Dios protege a la iglesia fiel. En tiempos de Eliseo había amenaza de hambre y crisis. Al ordenar a la mujer que saliera, Dios quería evitar que los juicios que Dios había enviado la alcanzaran. Amén. No hace mucho, creo que hace un par de semanas, el Señor habló aquí por voz de la profeta de esta casa, mi madre, la apóstol Mercedes Carmona, y dijo que se acercaban tiempos fuertes para este país, ¿sí o no? Para esta economía. Pero que a ninguno de nosotros nos iba a tocar eso. Amén. Si nos mantuviéramos, si nos manteniéramos en su presencia, en intimidad con Él, no les va a tocar la parte que le va a tocar a los incrédulos. Amén. Entonces eso fue lo que hizo el Señor, lo que hizo Dios con esta mujer. La sacó para protegerla. Amén. Dios habla y habla a tiempo. Aleluya. En tiempos de crisis económica mundial, Dios quiere proteger a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos consagrados a Él, a los que le aman, a los que le buscan en espíritu y en verdad y no están claudicando entre dos pensamientos. ¿Qué es claudicar entre dos pensamientos? Es no creerle a Dios, es a veces creerle y a veces no. Es creerle al enemigo o seguir lo que está siguiendo el mundo y a veces creerle a Dios. O sea, es venir a la iglesia los domingos, alzar tus manos, adorarle, pero luego entras en pánico cuando llegues a la casa y pones el noticiero que dice que la situación está mala. Amén. O vas a creer o vas a creer. O somos creyentes o somos incrédulos. ¿Sí o no? ¿Somos qué? ¿Cuántos son creyentes? Somos creyentes, pero ¿creyentes de qué? De la voz de Dios. Amén. Aleluya. Así que cuando Dios
te da instrucciones para protegerte. La crisis no te alcanzará, no alcanzará a los hijos de Dios que son fieles. Así es que no temas, pero la condición es que es ser ¿qué? Fiel. Ella fue fiel. No tengo mucho tiempo para darle todo el historial de esta mujer, cómo fue fiel con Eliseo desde hace mucho tiempo. Fue fiel a la voz de Dios y fue su fidelidad la que hizo que Dios la protegiera. Dios se acordó de ella y envió instrucciones específicas para una persona. Wow, tremendo privilegio, ¿sí o no? A veces dicen, pero la familia pastoral está muy bendecida. Ustedes no saben por algunas cosas y pruebas que nosotros hemos pasado, pero la mano de Dios siempre ha estado ahí con nosotros. Y el Señor siempre nos da estrategias y nos revela los tiempos. Y nos dice, no cojan por ahí, cojan por acá, y nosotros obedecemos. Y mientras todo el mundo se está cayendo, somos bendecidos porque obedecemos y somos fiel a la voz de Dios. Amén. Aleluya. Tercer punto, Dios responde a la iglesia que lucha y reclama lo que le pertenece. Aquí entramos en un punto muy importante. Cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió, ¿para qué? ¿Qué hizo? Salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Fue a reclamar. Amén. Se deduce de este pasaje bíblico que leímos que los bienes de la tsunamita fueron confiscados por el gobierno cuando ella abandonó, cuando ella salió de su tierra en obediencia a Dios. Dios creó las circunstancias para devolver a su hija lo que le pertenecía. A veces no entendemos las instrucciones de Dios y Él lo que está haciendo es que está creando circunstancias a nuestro alrededor para tu beneficio. Amén. Permitió que el rey quisiera escuchar las maravillas que Dios había hecho con ella y con su hijo. Y precisamente en ese momento cuando cuando Jesse le está contando al rey acerca de las maravillas que había hecho Eliseo, los milagros, y menciona a esta mujer cuando ella tuvo a su hijo que estaba pequeño, como el niño había muerto y lo había resucitado. Y en ese preciso momento entra esta mujer a reclamarle al rey sus terrenos. Hablando del rey de Roma, y el rey se asoma. ¿Es una coincidencia o una diosidencia? Fue una diosidencia que esta mujer se presenta precisamente en el momento que están hablando de ella. Y entonces el rey dice, oh wow, de verdad, cuéntame, quiero oírlo de tu propia boca. Y ella empieza a contarle al rey todo lo que Eliseo había hecho. Y el rey queda maravillado. Y vamos a ver qué más sigue, porque no me quiero adelantar. Así que el punto número 3 es que Dios respalda y responde a una iglesia que reclama, porque esta mujer, ella regresó, pero ella no se quedó sentada en la calle, en una esquinita ahí con sus motetes, pidiendo ayuda con un cartón que dice homeless, ¿sí o no? Ella regresó a reclamar lo que le pertenecía. Amén. Amén. Pueblo, reclama lo que te pertenece. No te quedes ahí llorando, pobrecita de mí. No hay nadie que me pueda ayudar. No, reclama. Si el ladrón te ha robado, tienes derecho a reclamar que te devuelvan todo lo que has perdido y mucho más. Ella dice la palabra que imploró ante el rey. Entonces, implorar ante el rey significa orar, clamar, gemir, reclamar con lágrimas. Amén. Reclamar lo que nos pertenece. Hay cosas que no suceden si no las reclamamos ante nuestro rey en oración. En estos días he estado leyendo un libro que se llama Oración de Rompimiento. La oración de rompimiento es esa oración de reclamo, es esa oración que tú no te das por vencido,
que aunque haya pasado años y tiempo, tú sigues orando por lo mismo y no te das por vencida hasta que tú veas un quebrantamiento o un rompimiento. Y tú sigues ahí en lo secreto y tu búsqueda es más cada día y tú sigues implorando y reclamando. Esa es la oración de rompimiento, porque mucho pueblo de Dios empieza a pedirle a Dios cosas o ora por algo, y a los días, si Dios no le ha cumplido o no le ha respondido, ¿qué pasa? Ya piensan que Dios se le olvidó y dejan de orar y empiezan a orar por otra cosa. No, pueblo. Para que nuestras oraciones tengan resultado, tenemos que seguir ahí, amén, reclamando, orando, gimiendo. No podemos soltar. Esas son las oraciones de rompimiento. Tenemos que aprender cómo romper, amén, aleluya. La iglesia que no está dispuesta a aceptar un no o una negativa por respuesta es la iglesia que lucha por lo que le pertenece. Es la iglesia victoriosa, triunfante y más que vencedora. Amén. Amén. Pueblo, no te quedes parado, no te quedes estancado cuando recibes un no o una respuesta negativa a lo que tú estabas buscando, pidiendo. Amén. Sigue tocando. Toca más fuerte hasta que te escuchen, hasta que te oigan. A veces no les ha sucedido que viene alguien a su casa y toca así. Usted está por allá en el baño, en la cocina, en el patio. ¿Usted va a escuchar eso? No, pero si te tocan así, tú vas a escuchar y vas a venir a abrir. Amén. Así es. Así es que debemos hacer los hijos de Dios. Toca, toca duro. Hasta que se cansen de ti y vengan y abran la puerta. Amén. Aleluya. Los hijos de Dios que luchan por recuperar el territorio que han perdido, sea en el matrimonio, con los hijos, en las finanzas, en la salud, son los que son restituidos. Los que luchan, los que reclaman, los que pelean por lo que les pertenece, amén. No los que se sientan a la orilla a mendigar, feeling sorry for yourself, no. Es aquel pueblo que sabe quién es y sabe lo que le pertenece y sabe quién le ha robado, amén, y reclama. De ahí la importancia de reclamar las promesas que Dios te ha hablado en su palabra y también que te ha hablado a través de sus profetas. Dice la palabra en Salmo 34:10, dice: pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan, ¿y qué es buscar a Jehová? Amén. Orar, buscarlo, meterse con Él, buscar su intimidad, tener una relación con Él, aprender de Él. Dice que los que buscan, amén, los que buscan no tendrán falta de ningún bien. En Salmo 37:25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esa promesa es para ti, es para todos los justos. ¿Y cuántos son justos en esta mañana? Todos somos justos por medio de la sangre de Jesucristo. Amén. Es para ti, es para mí. Joel 2:25-27 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Esta palabra que está en la Biblia es para ti. No solamente es para el pueblo de Israel, nosotros también somos el pueblo de Israel espiritualmente. Amén, es para nosotros. Entonces, amados, hay que luchar
y reclamar lo que te pertenece por ser hijos de Dios. No permitas que el enemigo te robe lo que ya está decretado que es tuyo. El enemigo tratará de engañarte y desanimarte con pensamientos o con palabras necias, con pensamientos como: ya todo está perdido, ya no se puede hacer nada, no hay más nada que hacer, no pierdas más el tiempo, o ya ha pasado mucho tiempo, ya Dios se olvidó de esa promesa. ¿A cuántos le ha pasado eso? Personas que tienen un llamado, pero no lo han visto, no han visto el resultado, y dicen: no, ya Dios se olvidó de mí. Personas que Dios les ha prometido un negocio y dicen: no, ya ese tiempo pasó. Pero sí, a veces puede pasar el tiempo. A veces hay una puerta de oportunidad que se abre y Dios dice: entra por esa puerta. Y a veces por miedo no entramos y se vence el tiempo. Pero ¿por qué no entramos? Por el miedo, por la confusión que trae el enemigo a nuestra mente. Pero las promesas que están en la Biblia son para nosotros y es el tiempo de reclamarlas. El Señor dijo que es tiempo de restitución para Torre Fuerte. Así que hoy es el mejor tiempo para que tú reclames todo lo que has perdido, todo lo que Dios te ha prometido. Amén. Aleluya. La tsunamita hizo caso omiso a todos estos pensamientos negativos y se dirigió confiadamente a reclamar sus derechos ante el rey directamente. Amén. Amén. El rey era el único que le podía resolver. Pero muchas veces vamos donde el vecino a echarle los cuentos de nuestros problemas. O llamamos a la hermanita a quejarnos: mira, me está pasando esto y lo otro, y mi hijo y mi esposo y la escuela y la deuda y el creditor. ¿Y Dios qué? Él es el que te puede resolver. Él quiere que entres a su trono. Y ahora tenemos entrada directa, como lo tuvo esta mujer, ante el trono de Dios. Entra directamente al trono de aquel que te puede resolver. Amén. Cierra la puerta, entra en lo secreto. Amén. Aleluya. El enemigo tratará de engañarte y desanimarte. La tsunamita no le paró bola a nada de estas cosas negativas. Ella entró directamente a la presencia del rey y reclamó lo que era suyo. No acudió a intermediarios. Los intermediarios te pueden dar un consejo, pero no pueden resolver tu problema. Amén. Ella se dirigió al verdadero, a quien podía ayudarla, a quien todo lo puede, y aún lo que no pidió le fue concedido. Amén. Porque ahí donde estábamos leyendo en el capítulo 8, versículo 6 del segundo libro de Reyes, dice: entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Wow. Se lo devolvió con creces, con intereses. Amén. Amén. Ese es el Dios que le servimos. Aleluya. Yo le dije la semana pasada que Dios en esta temporada no te va a dar lo que tú quieres, sino lo que tú te mereces. Esta mujer lo que quería era que le devolviera sus tierras, pero Dios dijo: tú te mereces más que esto. Amén. Tú te mereces los intereses, tú te mereces los frutos de todo lo que esa tierra produjo todos esos 7 años. Amén. Si aquí el enemigo a alguien le ha robado un hijo, la relación con su hijo, hoy Dios te dice que te lo va a devolver, pero no te lo va a devolver como está, rebelde, malcriado. Te lo va a devolver con frutos. Amén. Con frutos. Te lo va a devolver una persona transformada que ama a Dios y que te ama a ti. Amén. Si has perdido terrenos, tierras, les hablo a las personas que han dejado sus países, gente que está llegando ahora de Venezuela, que han tenido que dejar muchas cosas. El Señor te dice que has llegado en el momento oportuno, porque es momento de restitución de bienes.
Aleluya. A lo mejor no vas a poder regresar a tu tierra por mucho tiempo. Aleluya. Y si es la voluntad de Dios que regrese, no vas a regresar con las manos vacías. Amén. Porque Dios va a restituir todo lo perdido. Así tú debes acudir al Dios todopoderoso y verdadero. De esta manera Dios te restituirá 7 veces con intereses los años que dejaste de recibir lo que perdiste. Y en Efesios 3:20 la palabra dice: y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. 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 Él es capaz de hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que tú le pides. Aleluya. Una vez a mí me dijo: me pediste un hijo y te di 2. Y me dio más que 2 porque Elías hace como para 100. Por eso no tuve más después de Elías. Lloraba y lloraba por tener un hijo. Duré casi 9 años estéril. Y yo solamente quería uno. Yo le decía: Señor, uno, no importa que sea hembra o varón, solo quiero uno. Porque no me daban esperanza de que yo iba a poder tener más hijos. Y con un riñón dañado, me habían hecho ya 5 cirugías. Y el médico me decía: tú no puedes quedar embarazada en este tiempo. Y precisamente durante ese tiempo quedo embarazada. Y apenas que nació el niño, me tuvieron que hacer una última operación para sanar el riñón. Y eso fue en octubre del año 2009 y quedé sana de riñón y tuve a mi bebé. Después, a los 3 años, nació el otro, Elías Manuel. Y después el Señor me dice, tiempo después, por medio de Martín, me dice: Shirleycita, el Señor te dice que tú le pediste no 1, pero Él te dio 2. Amén. Porque en esa temporada Él te va a dar más de lo que pides, porque Él no te va a dar de lo que quieres, sino lo que mereces. Bueno, vamos a estar de pie. Aleluya. Y el último punto: Dios honra a la iglesia que siembra y que no es codiciosa. La historia de la tsunamita comienza años atrás con una siembra. Escuchen bien, pueblo. La historia de la tsunamita comienza años atrás con una siembra. Ella solicitó a su esposo construir un cuarto para el profeta Eliseo. Una vez yo traje un mensaje acerca de lo que significaba construir ese cuarto para el profeta. Ella solicitó que su esposo le hiciera un cuarto a Eliseo, con cama para que él descansara, con silla, con mesa y con candelero. Y esa historia la pueden leer ustedes en su casa, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Recuerda que Eliseo representa la voz de Dios, la obra de Dios. La tsunamita tuvo cuidado de lo que venía de parte de Dios. Reconoció que Eliseo era enviado por Dios. Y ella sembró en el profeta. Le hizo una habitación para que el profeta tuviera un lugar donde reposar. No solamente le hizo la habitación, le dio todo lo que él necesitaba. Compartió con Eliseo sus comodidades. Se desprendió. Una iglesia codiciosa no puede ser bendecida ni restituida. Una iglesia que ama al dinero más que a Dios puede ser traspasada de muchos dolores. En primera de Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Está hablando de cristianos, de creyentes, porque dice: se extraviaron de la fe. Sí, los creyentes, las iglesias pueden cambiar su corazón y pueden empezar a ser codiciosos del dinero. Y pueden ser, como dice aquí, traspasados de muchos dolores. La tsunamita sembró en la obra de Dios.
en el hombre de Dios, en el profeta de Dios, muchos años antes. Le hizo un cuarto, le dio todo lo que él necesitaba, suplió sus necesidades. Y mira lo que Jehová hace por ella muchos años después. Le restituye todas sus pertenencias con intereses, con los frutos que ella merecía por aquella siembra que ella había hecho muchos años anteriormente. La iglesia que será restituida en este tiempo, ¿restituida de qué? De su honor. Iglesias que han sido manchadas, que su nombre ha sido manchado por falsos testigos, por la mentira, por tramposerías, por calumnia. Esas iglesias serán restauradas en este tiempo.